El frío del andén se le metía en los huesos, un frío que no era de la llovizna persistente de Bogotá, sino de la duda que lo había llevado hasta allí. Arturo Valencia, el hombre que movía los hilos de la economía del país con una sola llamada, era ahora una sombra anónima acurrucada sobre un cartón áspero. Su disfraz era una obra maestra de miseria. La barba crecida y sucia, la ropa raída que olía a humedad y olvido, y una tos seca, ensayada, que le rasgaba la garganta. Pero el temblor de sus manos no era actuado. Era el miedo desnudo de un padre a punto de mirar el alma de su propio hijo. El murmullo de la ciudad era un monstruo indiferente. Autos de lujo pasaban salpicando el agua sucia de los charcos. Gente con afán y paraguas caros lo esquivaba sin verlo, como si fuera parte del mobiliario urbano, una grieta en el pavimento. Y en el fondo de su pecho, cada latido era una pregunta. ¿Lo verá? ¿Se detendrá? Su corazón, que era a la vez juez y acusado, esperaba la sentencia. Entonces lo vio. Santiago, su hijo, el heredero. Caminaba por la acera como si fuera su dueño, con un traje de paño italiano que repelía la lluvia y la mediocridad. Llevaba el teléfono pegado a la oreja. Su voz era un filo de impaciencia y poder. Cierra el trato, no me importa cómo. Esa gente necesita entender quién manda. Millones, cifras, porcentajes. Las palabras flotaban en el aire como ceniza fría. El idioma de un mundo que Arturo había construido para él. Santiago se acercaba. El corazón de Arturo martillaba contra sus costillas. Un tambor de guerra en medio del silencio de su alma. Era ahora o nunca. Reunió el poco aire que le quedaba en los pulmones y dejó escapar un quejido ahogado, un sonido de dolor tan real que por un instante se olvidó del disfraz. Extendió una mano temblorosa, los nudillos blancos por el esfuerzo, la palma sucia abierta en una súplica silenciosa. Sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, una milésima de eternidad. Arturo vio en los ojos de su hijo, no reconocimiento, sino un destello de fastidio. La misma molestia que se siente al encontrar un obstáculo en el camino. Santiago ni siquiera rompió el ritmo de su paso. Hizo un leve gesto de desdén con la mano libre y siguió de largo, su voz retomando la conversación sobre la plata, sobre el poder, sobre todo lo que no importaba. Los pasos caros de Santiago se alejaron sobre el pavimento mojado, el sonido nítido y cruel de unos zapatos que costaban más de lo que un hombre como el que él pretendía ser ganaría en toda su vida. Arturo bajó la mano lentamente. La ciudad entera pareció enmudecer. Ya no sentía el frío del cemento ni el hambre fingida. Solo sentía un vacío inmenso, un hueco helado donde antes había esperanza. La prueba había terminado. Su peor miedo no era un fantasma, era un hombre con su misma sangre que acababa de pasar a su lado sin verlo. El imperio estaba construido, pero el alma del heredero estaba vacía. Y en esa acera gris, bajo la lluvia que ahora parecía llorar por él, Arturo Valencia tomó una decisión. La lección más grande de la vida de Santiago no vendría de la fortuna que esperaba, sino del vacío que estaba a punto de conocer. La lluvia no había lavado la decisión de su rostro. Al contrario, la había tallado como el agua que esculpe la roca, dándole una dureza que ni sus más feroces negociaciones habían conocido. Arturo Valencia ya no era el mendigo tembloroso ni el magnate intocable. Era algo más antiguo, más fundamental, un padre con el corazón roto y una misión de hierro. Entró en el edificio de mármol que albergaba el bufete de su abogado y amigo de toda la vida, Ernesto Morales, y el agua de sus zapatos caros dejó un rastro de huellas oscuras sobre el suelo pulido. El camino de un hombre que viene de un infierno personal para desatar otro. La oficina de Morales olía a cuero viejo y a decisiones irrevocables. Libros con lomos dorados se alineaban en las estanterías como testigos silenciosos de fortunas hechas y deshechas. Ernesto Lomopesiendo recibió con una ceja arqueada
notando la tormenta que Arturo llevaba dentro de sus ojos. «Te ves como si hubieras visto un fantasma, Arturo». «Peor, Ernesto. Me vi a mí mismo. Vi el monstruo que creé». La voz de Arturo no era un trueno, sino un susurro bajo, el sonido de una avalancha formándose en la distancia. Se sentó frente al escritorio de caoba. Sus manos, que horas antes habían temblado de frío y miedo, ahora estaban perfectamente quietas sobre la superficie brillante. «Ernesto, necesito que redactes un documento. El traspaso total y absoluto de cada acción, cada propiedad, cada centavo de las empresas Valencia». Ernesto Morales casi se atraganta con su café. «Arturo, por el amor de Dios, ¿qué locura es esta? ¿Es por Santiago? ¿Discutieron de nuevo?». Una sonrisa triste, casi imperceptible, se dibujó en los labios de Arturo. «No, no discutimos. De hecho, no cruzamos ni una sola palabra». Arturo se inclinó hacia adelante, y en su mirada había un fuego que Morales no había visto en años. El fuego del hombre que construyó un imperio de la nada. «Le di un mundo, Ernesto. Le di el poder de mover montañas con una llamada, pero olvidé enseñarle a ver a la persona que tiembla de frío al pie de esa montaña. Le construí un trono tan alto que ya no puede ver el suelo que pisa. Su fortuna se ha convertido en su jaula, y yo le di la llave». El abogado, el hombre de lógica y leyes, lo miraba incrédulo, buscando una fisura en su resolución. «¿Y qué vas a hacer? ¿Dejarlo en la calle? ¿Destruirlo?». Arturo negó lentamente con la cabeza. «No voy a destruirlo, voy a salvarlo. Vas a transferir todo a una nueva fundación. Se llamará Fundación El Prójimo. Sus fondos se destinarán a los invisibles, a los que la ciudad olvida, a los que mi hijo no pudo ver. Y Santiago. A Santiago no le quedará nada, ni un peso, solo su nombre». Morales se levantó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. «Es tu hijo, Arturo, tu sangre. Es precisamente por eso que lo hago. No voy a desheredarlo, Ernesto. Voy a darle su verdadera herencia, la oportunidad de construir un hombre que valga la pena. Le estoy dando el regalo más caro de todos, un lienzo en blanco». El silencio que siguió fue más pesado que todos los códigos y leyes de la biblioteca. Morales entendió. No era un acto de ira, era un acto de amor. Un amor desesperado, brutal, como una cirugía a corazón abierto sin anestesia. Se sentó y sacó una hoja de papel grueso, casi ceremonial. La pluma de oro rasgó el silencio mientras las palabras comenzaban a fluir, desmantelando ladrillo por ladrillo el imperio que había definido a la familia Valencia por generaciones. Arturo no apartó la vista. Cada letra era un golpe de martillo, cada frase una viga que se derrumbaba. Cuando el documento estuvo listo, lo firmó sin dudar. Su caligrafía, usualmente una firma imponente y autoritaria, fue esta vez suave, serena. Era la firma de un hombre que no estaba perdiendo una fortuna, sino apostando su alma a la única inversión que de verdad importaba. El universo de Santiago Valencia se desmoronó un martes a la hora del almuerzo, no con un estruendo, sino con el silencio humillante de una tarjeta de crédito rechazada. Estaba en un restaurante donde los cubiertos pesaban más que las conciencias y una botella de agua costaba el salario mínimo de un obrero. El mesero, un joven con una sonrisa entrenada para la servidumbre y el desprecio, se inclinó y susurró con una falsa discreción que fue una puñalada. «Señor Valencia, la tarjeta no pasó. ¿Desea intentar con otra?». Santiago sintió cómo la sangre se le subía al rostro, un calor que no había sentido desde que era un niño regañado en el colegio. Intentó con otra y luego con una tercera. El resultado fue el mismo. Una negación digital, fría e impersonal. El pánico era una bestia extraña para él. Lo sintió como un nudo de hielo en el estómago, mientras salía del restaurante, dejando su reloj de oro como garantía. Una fianza humillante que lo marcaba como a un impostor.
en su propio reino. La llamada al gerente de su banco fue corta, una guillotina de palabras burocráticas. Sus cuentas habían sido congeladas. No era un error del sistema. Era una instrucción directa del titular principal, el señor Arturo Valencia. Todas las líneas de crédito, todos los fondos, todo el acceso había sido revocado. La voz al otro lado del teléfono era la de un dios menor anunciando el apocalipsis con la calma de quien lee el pronóstico del tiempo. La rabia lo cegó. Condujo su deportivo por las calles de Bogotá como si quisiera desgarrar el asfalto, buscando a su padre. La oficina principal de Empresas Valencia era un mausoleo. El trono de su padre, vacío. La mansión familiar, un eco de silencio. Nadie sabía nada. Fue Ernesto Morales, con una voz cargada de una piedad que Santiago odió, quien le dio la dirección. No es una oficina, Santiago, es un nuevo comienzo. La dirección lo llevó a un barrio que solo había visto desde la ventanilla blindada de su carro, un Uiquios. Laberinto de calles grises y fachadas desconchadas, donde la vida se peleaba a diario y sin anestesia. Allí, en un antiguo almacén remodelado con más corazón que plata, estaba la Fundación El Prójimo. El olor a sopa de lentejas y a desinfectante barato lo golpeó en la cara. Vio a su padre. Arturo no llevaba un traje de lino, sino un delantal manchado. No estaba firmando un cheque de millones, sino sirviendo un plato de comida a una anciana de manos temblorosas. Había una paz en su rostro, una serenidad que Santiago no le había visto nunca, ni siquiera en sus mayores triunfos. Era la calma de un hombre que había soltado una carga que no sabía que llevaba. Santiago se abrió paso entre la gente, su traje italiano un insulto en medio de la ropa gastada y las miradas cansadas. Se paró frente a su padre, su sombra cortando la luz humilde del lugar. ¿Qué es todo esto? Su voz fue un siseo, un veneno contenido. ¿Es una broma? ¿Te volviste loco? Arturo terminó de servir el plato y miró a su hijo. Sus ojos no tenían ira, solo una tristeza profunda, la de un escultor que mira su obra y solo ve las grietas. No es una broma, hijo, es tu herencia. Esta es tu verdadera herencia. Santiago soltó una risa seca, rota. Mi herencia, un comedor para pobres. Me quitaste todo, mi nombre, mi dinero, mi vida. Te quité la jaula, Santiago. Te quité las cadenas de oro que no te dejaban caminar. Te di un mundo, pero olvidé darte las manos para sentirlo. Arturo hizo un gesto amplio, abarcando la sala llena de rostros anónimos. Esto es el mundo real, no las cifras en una pantalla, es la gente a la que pasaste por encima, la gente que no viste cuando te arrodillaste ante mí en la acera, la memoria de aquel mendigo, la imagen fugaz de su mano extendida. Lo golpeó como un puño físico. El aire se le fue de los pulmones. En ese instante, un hombre mayor que caminaba con dificultad tropezó cerca de ellos, su bandeja de comida volando por los aires. La sopa caliente salpicó los zapatos de cuero de Santiago, una mancha oscura y grasienta sobre el brillo inmaculado. El instinto de Santiago fue de repulsión. Un gruñido de asco se formó en su garganta. Miró la mancha, luego al viejo que luchaba por levantarse del suelo, humillado y adolorido. Y entonces vio los ojos de su padre sobre él. No había juicio en ellos, solo una pregunta silenciosa, la pregunta más importante de su vida. El mundo pareció detenerse. El murmullo del comedor, el llanto de un niño, el ruido de la ciudad, todo se desvaneció. Solo existían él, su padre y el hombre caído. En un movimiento que se sintió ajeno, torpe, como si sus músculos estuvieran aprendiendo una nueva función, Santiago se arrodilló. El paño carísimo de su pantalón se apoyó en el suelo pegajoso. Extendió una mano, no para cerrar un trato, no para tomar el poder, sino para ofrecer ayuda. Sus dedos tocaron el brazo frágil del anciano. El contacto fue como una descarga eléctrica, una corriente de humanidad que nunca había
sentido. Ayudó al hombre a ponerse de pie, murmurando un torpe «¿Está bien?». No esperó una respuesta. Se quedó allí, de rodillas, con una mancha de sopa en el zapato y un vacío en el pecho que, por primera vez, no era de hambre de poder, sino de algo que no sabía nombrar. Arturo se acercó lentamente. No dijo «te lo dije», ni «así se hace». Simplemente le tendió a su hijo un delantal limpio, idéntico al que él llevaba. «El primer día de tu nueva vida acaba de empezar, Santiago. La elección es tuya. Puedes irte y no volver a verme, o puedes ponerte esto y empezar a construir un hombre digno del apellido que llevas». El delantal no fue una sentencia, fue una elección que Santiago renovaba cada mañana. Los meses se habían desvanecido como el vapor de las ollas comunitarias, y con ellos se fue el hombre del traje italiano. En su lugar había nacido otro, uno con las manos encallecidas y la mirada limpia. El paño costoso había sido reemplazado por la tela sencilla de quien trabaja y el olor a loción de diseñador por el aroma a pan recién horneado y a esperanza. Santiago ya no daba órdenes por teléfono. Ahora aprendía los nombres de los hijos de la mujer que lavaba los platos. Escuchaba las historias del anciano que una vez tropezó a sus pies y descubrió que un plato de sopa caliente podía cerrar un negocio más importante que cualquier contrato millonario: el negocio de devolverle la dignidad a una persona. Arturo lo observaba desde la distancia. Ya no era el juez, sino un testigo silencioso del milagro que él mismo había provocado con un acto de crueldad amorosa. Veía a su hijo moverse por la fundación, no como un heredero visitando sus dominios, sino como una parte vital del engranaje, un pilar que sostenía el techo bajo el cual muchos encontraban refugio. Lo vio reír con una carcajada genuina, no la risa afilada de las salas de juntas, sino una risa abierta que nacía del pecho, mientras le enseñaba a un niño a amarrarse los zapatos. Y en ese instante, en esa imagen tan simple y a la vez tan profunda, Arturo Valencia sintió que por primera vez en su vida, su fortuna había generado los dividendos correctos. Una tarde, mientras el sol de Bogotá se derramaba en tonos naranjas sobre los tejados del barrio, padre e hijo barrían juntos el gran salón, ahora vacío y en silencio. El ritmo de sus escobas era la única música, un compás de trabajo compartido que decía más que cualquier conversación que hubieran tenido en años. No había reproches en el aire, ni el peso del pasado. Solo la calma de dos hombres que habían encontrado su lugar. Arturo se detuvo, apoyándose en el mango de su escoba. Miró a su hijo, no al empresario caído, sino al hombre que se había levantado de sus propias ruinas. «Construiste algo aquí, Santiago». Santiago dejó de barrer. Miró sus propias manos, las palmas ásperas, las uñas cortas y limpias, una cicatriz delgada en su pulgar, recuerdo de un cuchillo de cocina mal afilado. Sonrió, una sonrisa que le iluminó el rostro, cansado. «Me diste un lienzo en blanco, papá. Me quitaste todo para que pudiera tenerlo todo. Por primera vez en mi vida. Siento que mis manos sirven para algo más que para firmar mi nombre». Arturo asintió lentamente, un nudo de orgullo y amor apretándole la garganta. Se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hijo. El gesto ya no era el de un rey nombrando a su sucesor, sino el de un hombre reconociendo a otro. La verdadera herencia nunca estuvo en las bóvedas del banco, hijo. Siempre estuvo aquí. Y tocó suavemente el pecho de Santiago, justo sobre el corazón. Afuera, la ciudad se encendía, un monstruo de luces y ambiciones indiferentes. Pero dentro de la fundación, en el silencio de dos hombres y el eco de las vidas que habían tocado, se había hecho justicia. No la justicia de los tribunales, sino una más profunda y verdadera, la justicia del alma. El imperio de cemento y cifras había caído, pero en su lugar se había levantado un reino invisible, uno cuyo valor no se medía en pesos, sino en la humanidad que un padre le había devuelto a su hijo.
dándole el regalo más grande de todos, la oportunidad de merecer su propio nombre. El tiempo en la Fundación El Prójimo no se medía en años, sino en las capas de pintura fresca que cubrían las cicatrices de las paredes, en los títulos de bachiller enmarcados con orgullo, y en el eco de las risas de niños que ya no conocían el hambre. La semilla que Arturo había plantado con el corazón roto se había convertido en un árbol frondoso, un ecosistema de segundas oportunidades. Santiago ya no solo servía platos, ahora gestionaba microcréditos para emprendedores del barrio, dirigía talleres de carpintería y leía los balances de la fundación con más pasión que con la que alguna vez leyó los informes de la bolsa. El poder ya no era un arma, sino una herramienta. Arturo, más encanecido y lento en el andar, pasaba sus días en una mecedora en el patio, un patriarca silencioso cuyo reino ya no eran las torres de vidrio, sino ese oasis de humanidad. Observaba a su hijo y en cada gesto de Santiago, en cada palabra de aliento a un joven descarriado, en la forma en que se arrodillaba para hablarle a un niño a la altura de sus ojos, Arturo veía el reflejo del hombre que siempre había soñado que fuera. Su inversión más arriesgada había dado el único rendimiento que el dinero no podía comprar: un alma redimida. Una mañana, un carro de lujo, tan negro y brillante que parecía una herida en la humildad del barrio, se detuvo frente a la fundación. De él descendió un joven de traje impecable, con la misma mirada impaciente y el mismo teléfono pegado a la oreja que Santiago había tenido en otra vida. Entró al salón, su presencia era una disonancia, un recordatorio de un mundo lejano. Buscaba a Santiago Valencia. Quería hacer una donación, una de esas que se anuncian en las páginas sociales para lavar la imagen de una empresa. Encontró a Santiago en el taller de atrás, con las manos cubiertas de aserrín, enseñándole a un muchacho llamado Mateo a lijar la pata de una silla. El joven ejecutivo lo miró de arriba abajo, una mezcla de confusión y lástima en su rostro. «Vengo de parte de Inversiones Globales. Me dijeron que usted era el encargado». Su tono era el de quien habla con la servidumbre. Santiago se limpió las manos en su delantal. Su calma era un muro contra el desdén del recién llegado. «Soy Santiago, sí. ¿En qué puedo servirle?» Su voz era tranquila, sin el más mínimo rastro del ego herido. Antes de que Elas Domila Masia Palat, ejecutivo, pudiera responder, Mateo, el aprendiz, un joven que había llegado a la fundación 2 años atrás, perdido y sin rumbo, dejó su lija y se interpuso con un respeto feroz. «Él no es el encargado, señor. Él es el cimiento. Nos enseñó que unas manos que trabajan valen más que una firma en un cheque. Nos dio las herramientas no para recibir, sino para construir. Aquí no se regala el pescado, se enseña a pescar. Y si me permite, el señor Valencia nos enseñó también a construir la caña». La voz de Mateo no era desafiante, sino una declaración de hechos, una verdad tan sólida como la madera que trabajaban. El joven ejecutivo se quedó sin palabras, miró a Mateo, luego a Santiago, y por primera vez pareció verlo de verdad. No a un hombre fracasado, sino a un líder de una clase que él no conocía. Balbuceó algo sobre dejar los papeles en la oficina y se retiró, su costoso traje pareciendo de pronto un disfraz ridículo. Santiago puso una mano en el hombro de Mateo, la misma mano que su padre había puesto sobre el suyo tiempo atrás. El muchacho le sonrió, y en esa sonrisa estaba todo el legado. Arturo, que había observado la escena desde la puerta, se acercó lentamente. No dijo nada, no hacía falta. Sus ojos, húmedos de una emoción que ya no le avergonzaba, lo decían todo. Se paró al lado de Santiago, y por un instante, los 3 hombres formaron una línea. El abuelo que había sacrificado un imperio, el padre que había encontrado un reino y el hijo que representaba la promesa de un futuro incontable. La verdadera herencia no era el dinero que pasaba de mano en mano, sino la bondad que se sembraba de alma en alma.
El imperio no había muerto, se había vuelto infinito, porque ahora latía en el corazón de los hombres que ayudaba a levantar.